Bien, pues antes que todo, muchas gracias a todas y todos quienes nos están acompañando en esta cátedra Sociedad de Salud organizada por el Centro de Investigación en Sociedad de Salud, en el cual colabora el Doctorado en Políticas Públicas, la Facultad de Ciencias Sociales y Artes, el Núcleo Milenio de Sociomedicina, Sociomed y el Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas de Drogas, el NDP. Nos complacemos en tener como presentador, como invitado a Alfonso Salgado. El doctor Salgado es licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es doctor y magíster en Historia por la Universidad de Columbia y la Universidad de Nueva York, donde actualmente es lecturer. Sus publicaciones han estado en varios libros, en revistas académicas, tanto en español como en inglés, y su trabajo como investigador se centra en dos grandes líneas. La experiencia de vida de los militantes del Partido Comunista en Chile desde una perspectiva holística y el estudio de medios de comunicación y la política, en particular acerca de la adquisición y gestión de medios específicos por parte de sujetos y partidos de la izquierda, y estudios más amplios sobre el rol de la prensa, la radio y la televisión durante los años de la Unidad Popular. Alfonso también ha sido beneficiario de varios premios, de varios grants, y entre esos quisiera destacar el del Social Science Research Council, que también está en conjunto con la Fundación Andrew Mellon, tanto para finalizar su disertación, también como para estudios de campo en Chile, si mal no lo recuerdo. Sin más, dejo con usted, Alfonso. La idea es que a través de la presentación, si es que tienen preguntas, réplicas, consultas, lo hagan a través de la sección preguntas y respuestas del chat de la aplicación Zoom para posteriormente poder ir resolviéndolas de a una. Alfonso, por favor, el piso es tuyo. Tienes de 30, ojalá 40 minutos máximo, y yo también te voy a avisar para que tengamos un tiempo y un espacio para conversar. Y yo también te voy avisando el tiempo a medida que va avanzando. Bienvenido, Perfecto. muchísimas gracias. Muchas gracias, perfecto. José, se escucha bien, entiendo y todos están mirando, así que voy a partir contándole sobre una investigación que está en marcha y que se centra precisamente en el último tema que subrayaba José de mi trabajo, que dice relación con los medios de comunicaciones en el contexto de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende. Eh, Quisiera, un poco para incentivar o para plantear acá el tema, uno de los problemas que vamos a analizar, partir acá con una cita de la época de Luis Corbarán, secretario general del Partido Comunista, el principal líder de los comunistas, donde está hablando de este proceso revolucionario que dice que tiene que ser una revolución que no se puede limitar a medidas en la esfera económica, sino que es también una batalla por la opinión pública, por el corazón y la mente de los ciudadanos de un país determinado, en este caso Chile. Sin una revolución cultural no es posible, sin una política en materia de propaganda, esta revolución. No lo hemos conseguido, y es también una de las debilidades del gobierno. Entonces también esta autocrítica y la dificultad que tuvo la Unidad Popular, Allende, los partidos de izquierda, voy a estar entremezclando estos distintos actores, ¿no es cierto? Voy a hablar ocasionalmente del presidente, ocasionalmente de la coalición, y también de los distintos partidos, en particular el Partido Comunista y el Partido Socialista, donde se ancló políticamente este proyecto de una revolución en el marco de la institucionalidad democrática vigente. Vamos a, entendiendo un poco esta necesidad de tener una política cultural, comunicacional, de dar la batalla en la esfera mediática, la principal pregunta que va a intentar responder esta presentación y que estoy manejando en el marco del proyecto es tratar de entender precisamente cómo utilizó, hasta qué punto instrumentalizó políticamente la Unidad Popular dos medios en particular, la televisión y la radio. No me voy a dedicar a la prensa escrita, voy a explicar un poquito por qué más adelante, pero nos vamos a centrar en estos dos medios audio o audiovisuales como son la televisión y la radio, que creo que son particularmente importantes en la época, y lo voy a explicar. ¿Qué tipo de programación postuló? ¿Cómo entendió la relación entre el contenido y el formato, la naturaleza propia de estos medios? Esa ahí la principal serie de preguntas que me va a guiar. Vamos de manera más bien tangencial o también a preguntarnos
cuál fue la reacción de la oposición, la Democracia Cristiana, el Partido Nacional, donde está representada la derecha, el centro, y también el empresariado, que financiaba muchos de estos medios a través de la publicidad, ante la irrupción de la izquierda en la esfera radial y televisiva. Pero, y advierto, esa es parte de las preguntas general de la investigación, pero va a tener menos relevancia en el marco de esta presentación. Me voy a centrar un poco más en la primera pregunta y relacionada con las dos primeras en una tercera pregunta, que es, ya en términos quizás más abstractos, más generales, cómo entender la relación entre medios y política en este caso contenciosa, en el contexto de una revolución y de una revolución que dio paso a una crisis política no menor. Para resumir o para simplificar y para aclarar, voy a tender a centrarme en la primera pregunta, la primera serie de preguntas, y en esta última pregunta un poco más abstracta, un poco más general a lo largo de esta presentación, dándole entonces menos atención a esta segunda serie de preguntas sobre la reacción, sobre la oposición en el campo de los medios. Pero también vamos a tocar. Voy a hablarles primero, antes de partir, de las fuentes que he estado utilizando, que he estado revisando para tratar de responder este tipo de preguntas. Y lo primero es que estos son medios de los cuales se conservan pocos registros. Los programas de televisión en la época tendían a grabarse uno encima del otro. No había una cultura aún, llamémosla archivística, de conservación de programas de televisión. Se conservan muy pocos programas. Estamos hablando de un episodio de un programa de debate que se llama "A esta hora se improvisa", un extracto y un par de extractos de ese mismo programa, un episodio, un programa musical de baile muy famoso en la época que se llama Música Libre, pero es muy poco lo que se observa en televisión, y lo mismo en radio. En radio es un poquito más diverso, y les voy a mostrar al final algunos audios para que un poco tratar de inmiscuirlos, de familiarizarlos con el medio en la época. Pero esta es una investigación que se tiende a parar y se tiende a armar en base a documentación escrita, como los historiadores a la larga estamos acostumbrados a trabajar. La misma prensa escrita, si bien no la voy a analizar, me ha sido de muchísima actualidad. La prensa se publica la programación de los canales de televisión, ocasionalmente de la radio, hay crítica de televisión, hay crítica de radio, hay comentarios, hay cartas al lector que hablan de la politización de Canal 13 o de Canal 7. Ha sido yo diría que buena parte de la investigación se basa paradójicamente en la misma prensa escrita, que ofrece muchísimas luces para tratar de iluminar esto. Pero también hay memorias, autobiografías, entrevistas de gente de radio y de televisión, animadores, locutores, artistas, etcétera. Y eso también me ha ido ayudando para ver un poco esta relación entre tras bambalinas y la presentación pública. La televisión, la radio fueron temas candentes políticos, y llega al Parlamento, y hay interesantísimos debates en el Parlamento, incluso en una de las actas de las discusiones parlamentarias, se transcribe un programa entero de televisión que fue particularmente polémico, y es fascinante poder leerlo, ¿no es cierto?, y ver el debate político en relación a eso. Y en algunos contextos también se transmiten jingles publicitarios, que digo, propaganda política, pero llamémoslo propaganda política comercial en la radio. Entonces hay documentación muy rica, y aparte de los debates sobre cuál es el rol de la radio y cuánto, por así decirlo, cómo debe financiarse, hay también una nueva legislación que se discute, que tiende a no prosperar porque el Congreso tiende a ser poco funcional en este contexto donde el presidente tiene la minoría parlamentaria, entonces la mayor parte de sus iniciativas no prosperan. Estudios de audiencia, sí, los hay, que nos permiten entender entonces cuáles eran los programas más vistos, los canales más vistos, las radios más escuchadas. Al nivel de la radio no tenemos el mismo detalle que de televisión, tenemos una idea de cuáles son las radios más escuchadas, pero no siempre de los programas. Eso es un poco más difícil, pero algo de información tenemos. Y por último, y esto estoy recién partiendo y he hecho muy poco, de entrevistas con actores de la época. Pero esa es en este momento una tarea más bien pendiente para seguir desarrollando, principalmente a través entonces de la prensa, autobiografías, discusiones parlamentarias, estudios de opinión, es que estoy construyendo esta investigación.
Voy a muy brevemente explicarles por qué me voy a centrar en la radio y la televisión y no en la prensa escrita. Y lo primero es que se ha escrito ya muchísimo sobre la prensa escrita. Esto es simplemente una gotita de lo mucho que se ha escrito. Algunos de los trabajos más famosos de Patricio Bernedo, de Antoine Fabre, que está trabajando hoy día en la Universidad de Santiago, que tiene su tesis doctoral muy interesante, en los trabajos de Guillermo Zunkel. Se ha escrito sobre periódicos específicos, sobre revistas específicas, y mucho sobre el debate del rol de la prensa y de la prensa escrita en el contexto de la crisis de la democracia y el eventual golpe de Estado. ¿No es cierto? Hay subrayo en rojo algunos para hacerse una idea. También se ha escrito vinculado con esto mucho sobre la editorial Quimantú, una editorial del Estado que editaba libros y revistas, y tenemos, como les mostraba, ¿no es cierto?, casos y estudios de casos de revistas específicas, Cormorán, Punto Final, prácticamente toda revista novedosa, emblemática, icónica, ya tiene o está teniendo su propio investigador o estudioso de la literatura o de las ciencias sociales que se está interesando en el tema. Entonces, creo yo que ya sabemos mucho de esto. Sabemos mucho menos de radio. Yo he escrito un par de cosas. César Albornoz tiene un muy buen trabajo sobre sobre la música que se oía en el Chile de 1973, ahí se llama Los Sonidos del Golpe, y hay también una serie de estudios desde la musicología y desde la historia que tienden a interesarse o por el rock o por la nueva canción chilena, ¿no es cierto? Este folclore político, Iyapu, Inti Illimani, Quilapayún, Víctor Jara, etcétera, etcétera. Pero, y que tangencialmente a la larga nos habla de la radio, pero estos no son los formatos, no son los géneros musicales que más sonaban en la época. No sonaba mucho rock, no sonaba mucho la nueva canción chilena. Vamos a llegar a eso. Entonces, también lo poco que hay, lo mucho que hay sobre nueva canción o lo que está produciéndose sobre el rock no nos permite mucho entender efectivamente qué es lo que escuchaba el auditor chileno en 1970 o en 1973 al prender sus aparatos de radio. Lo mismo con el contexto de la televisión. Fuera de un artículo, de un capítulo de un libro muy bueno de César Albornoz, son trabajos muy, muy puntuales. No tenemos nada en tamaño, en extensión de libro, salvo historias generales de la televisión chilena que tienen 1 o 2 capítulos sobre este periodo. Pero entonces ya tenemos primero una suerte de escasez de producción de medios que yo creo que son particularmente relevantes en la época. Y paso a explicar por qué. Primero, estos son medios auditivos o audiovisuales en el caso de la televisión que tienden a captar un público masivo, más masivo aún que la prensa escrita. Vamos a ver cifras más adelante. O lo difícil o lo interesante para mí de estudiar es que estos no son medios de por sí dados a lo informativo, noticioso, contingente y político. Son medios principalmente que tienden a tener un carácter dado al esparcimiento, a lo que podríamos llamar al mundo de la entretención. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo se hace cargo? ¿Cuál es el rol que se le da a la entretención en el marco de esta transformación estructural revolucionaria que propone la Unidad Popular? Y vamos a ver, y más adelante voy a intentar un poco darles una respuesta de cómo se hizo cargo, lo difícil que fue hacerse cargo de la idea misma del entretenimiento y del entretenimiento de masas. A diferencia de la prensa escrita, que si bien existen los tabloides, que si bien utilizan, ¿no es cierto?, fotografías, caricaturas, tiende a concentrarse en la información noticiosa y la información política. Esas son las principales portadas, esas son las páginas centrales, esas son el tema que se trata en las páginas editoriales. El otro tema o la otra premisa de esta investigación, que la hace para mí interesante porque las propongo acá como tema de estudio, es que este es un periodo donde hay una transformación no menor en la propiedad de los medios de comunicación y en particular en la radio y la televisión. Me explico. La izquierda ya tenía una trayectoria de producción de prensa escrita. Los comunistas desde muy temprano en el siglo XX, los socialistas de manera algo más tardía, pero la izquierda en términos más amplios contaba con periódicos.
periódicos muy políticos y periódicos pensados para las masas, más que hacen cargo también un poco de la idea de entretenimiento. Clarín es quizás el más famoso de ellos, y de hecho es uno de los diarios más leídos del país. No así, no tenían esa misma control, ese mismo acceso, no tenían la misma propiedad sobre radios ni canales de televisión. Canales de televisión totalmente, por así decirlo, bueno, veremos cómo se organiza, pero no hay ninguna posibilidad de llegar hasta antes de que Allende asuma el poder. En cambio, en la radio hay alguna que otra estación de radio, pero en el contexto de los inicios de la Unidad Popular, Allende como individuo, el Partido Comunista como organización y el Partido Socialista y otros partidos más pequeños, el MAPU también, empiezan a adquirir una gran cantidad de radios. Y estamos hablando desde, me refiero, y a través del compra del dinero, ¿no es cierto?, pasan a ser propiedad de individuos o de las organizaciones políticas vinculadas a estos individuos. Pero estamos hablando de una gran cantidad, y lo vamos a ver más adelante en cifras, que hacen que en la radio incluso termine pesando tanto la palabra del gobierno como el de la oposición. En la televisión es un poquito más disputado. Para ponerlo en estos términos, este es un periodo de acceso a los medios para la izquierda, Allende, la Unidad Popular, los partidos de izquierda, que por un lado se beneficia del triunfo de Allende, que le permite disponer del canal estatal, ¿no es cierto?, de Televisión Nacional de Chile, pero por otro lado, donde también se invierte muchísimos recursos, la procedencia de los mismos es un tema aún de análisis, para comprar radios muy importantes. La más importante de ellos, Radio Portales. Radio Portales, que era, vamos a verlo, la radio más escuchada del país. Todos los diarios chilenos parecen haber vendido en total más o menos 1 millón de ejemplares. Si es que pensamos que el diario se lleva al hogar y que cada hogar se compone de 5 personas, tenemos un público máximo más o menos de 5 millones. Y yo creo que eso es exagerado, porque el periódico tiende a ser, si bien algo se comparte, el domingo se lleva a la casa y se lee, lo lee los niños, la familia en general, tiende a ser una compra individual. El hombre en particular se compra el periódico, la mujer en menor medida. Tenemos algunas cifras, no demasiado tampoco en términos de género, pero es un, ¿cómo decirlo?, es un medio bastante individual en su adquisición y en su consumo. Eso es distinto, por ejemplo, a lo que ocurre con la televisión, y vamos a verlo. Hay ciertas cifras que nos hablan de mayor presencia en lo que es el tiraje, las tiradas de los periódicos de la oposición. El más leído no es el Mercurio, el más leído en la época es La Tercera, de oposición, que es un diario, no es como La Tercera hoy día, que es un poquito más, de un perfil un poco más popular, más masivo, con un lenguaje un poco menos rebuscado, menos sofisticado que el mismo el Mercurio. Pero La Tercera, el Mercurio, Últimas Noticias son los principales diarios de oposición. En el oficialismo ya les mencioné a Clarín, La Nación, obviamente, como un diario estatal, pasa a ser también un diario de progobierno, pero también el diario de los comunistas, El Siglo, Puro Chile, o Noticias de Última Hora, vinculado al Partido Socialista. La televisión, hacia 1972, porque la televisión está creciendo en este periodo, hay más o menos 600.000 aparatos de televisión. Si volviendo a hacer este cálculo matemático, si entendemos que la televisión está principalmente radicada en el hogar y que se ve de manera colectiva, estamos hablando de un alcance máximo de 3 millones de personas. Yo creo que a diferencia del diario, la televisión sí tiene ese alcance más o menos real de 3 millones, en cuanto que la forma en que se consume la televisión tiende a ser en el living de la casa y tiende a ser de manera más o menos compartida entre los padres, los hijos y demás. Si bien obviamente se prende a distintos momentos y hay distintos auditores dependiendo de aquello también. Tanto la televisión como la prensa tienden a llegar a un público de clase alta, clase media y ciertos sectores de la clase trabajadora. Pero diría, con estas cifras, en un país que en ese momento tenía 10 millones de habitantes, que estamos hablando de 2 medios que dejan un porcentaje significativo de la población chilena, más de la mitad, casi 2/3 diría yo,
sin estar, ¿no es cierto?, consumiéndolo de manera constante. Y eso es distinto, y lo vamos a ver en el caso de la radio. En la televisión la presencia de la oposición es algo más poderosa en el sentido de que Canal 13, que depende de la Universidad Católica, que es una universidad, ¿no es cierto?, vinculada a la Iglesia y que pasa a partidizarse muy claramente con la oposición, especialmente una vez que Raúl Asbun se hace cargo de la dirección y genera un giro más, llamémoslo, hacia la derecha, o por lo menos más confrontacional para contra el gobierno, es el canal más visto. TVN tiene menos presencia, aunque tiene la ventaja de que tiene una red más amplia a nivel país. Canal 13 está muy concentrado aún en la capital, y está recién expandiéndose. Bueno, TVN también, pero Canal 13 es aún más difícil esa expansión. El otro canal es un canal universitario, el canal de la Universidad de Chile, en esa época Canal 9, que no me voy a referir mucho y que tenía menos presencia, y que no estoy poniendo ahí ni como oficialismo ni como oposición, porque parte de lo interesante es que eso pasa a ser disputado en el mismo periodo, a través de las elecciones para rectoría, y también incluso a nivel del estudiantado y de los trabajadores del mismo canal. El canal, ya que tengo una imagen de una revista de la época, termina quebrándose. Los mismos trabajadores, o por lo menos cierta parte de los trabajadores organizados, creen que este canal está atacando muy duramente al gobierno y terminan negándose a ciertos programas, y terminan generándose casi dos canales, bueno, terminan generándose en términos concretos dos canales paralelos, ninguno de los cuales fue nunca muy exitoso. Uno que representa la voz de la oposición, principalmente de la rectoría, y el otro que representa la voz de los trabajadores de la Universidad de Chile, o del canal más bien de la Universidad de Chile, que tiende a apoyar al gobierno. Eso nos habla, ¿no es cierto?, del carácter muy politizado y conflictivo, incluso en este caso de la propiedad, o por lo menos, mejor dicho, del control de un medio específico. El Canal 13, ¿no es cierto?, en parte se plantea muy claramente en el mundo de la oposición y empieza a tratar a cultivar, ahí ustedes pueden ver algunas figuras, ¿no es cierto?, Don Francisco, probablemente la figura más icónica para ustedes, pero también empieza a tratar de expandirse a nivel país. Y eso también es controversial. ¿Tiene o no tiene derecho el canal de la Universidad Católica a expandirse a territorio nacional en base a la interpretación de la legislación? ¿Solo puede hacerlo acaso donde efectivamente hay sedes universitarias vinculadas a la Universidad Católica? Eso también es parte del debate de la época, que no vamos a ver, en esto, pero quiero plantearlo como no solo el tema, por así decirlo, infraestructural, material, de lo que implica generar esta red, sino también de qué es lo que permite o no la legislación y regulación, que muchas veces es objeto de disputa. ¿Qué es lo que se ve en televisión? Yo diría que un buen porcentaje, o el mayor porcentaje, es televisión de factura internacional. Se ve muchísimas series estadounidenses, tanto en Canal 13 como en TVN. No hay acá un sesgo tan marcado, no hay una renuncia de parte del canal del Estado de Salvador Allende de abandonar estos programas de entretenimiento masivo de procedencia estadounidense. ¿Por qué? Porque es renunciar a la existencia de un público de masas. No podemos, por así decirlo, en la mentalidad de Allende, ¿no es cierto?, abandonar el entretenimiento televisivo, y el entretenimiento en este caso de series policiales, de western, de soap operas. El FBI en acción, Bonanza, son los programas más vistos de la época según los que tenemos ¿no es cierto?, los estudios de sintonía. Hay también muchísima importancia de teleseries latinoamericanas, producciones argentinas, peruanas, con mucha influencia de Argentina y Perú, México en menor medida, que tienden a ser muy populares, y que llegan precisamente a un público de masa, llegan a la mujer, que es un objeto, ¿no es cierto?, también de disputa política, muy difícil de penetrar para el gobierno, que tiende a tener un votante mayormente masculino. Eso ha sido estudiado. No, pero a la larga, de factura extranjera o teleseries, es poco lo político que podemos ver ahí. Hay un intento de algunos de estos programas darle un carácter más propiamente cultural, y surgen una serie de series televisivas
que utilizan el formato, por así decirlo, de la serie, pero que tienden a sobrevalorar la cultura y la cultura nacional. El problema para el gobierno que intenta impulsar esto es que tienden a ser muy poco vistos. Entonces la cultura como tal, la televisión educativa, juega un rol bastante menor en la cantidad de horas que tiene en la señal tanto de TVN como de Canal 13 o de Canal 9. Los shows de variedades, Sábado Gigante, muy visto, música libre, muy visto. Y voy a mencionar algunas palabras en torno a música libre, que quizás lo más parecido para ustedes, bueno, o quizás para mí y para José, generacionalmente, este programa Jingo o Rojo, Fama contra Fama, es un programa donde se pone música de moda, mucha de ella música en inglés, y se baila al compás de la música, y lo bailan jóvenes, principalmente adolescentes, gente que está en educación secundaria, 17, 18 años, personas que se vuelven celebridades en la época, ¿no es cierto? Estos mismos bailarines tienen reportajes en las revistas de espectáculo, la revista Ritmo, constantemente hay entrevistas a los bailarines de música libre. Lo interesante para mí es que este programa es creado y surge una vez que Allende toma el poder y es empujado por una serie o por un par más bien, de, llamémoslos agentes o intermediarios culturales, vinculados de manera no tan orgánica, pero con ciertas ideas de izquierda. Ricardo García, que llegó a ser, que partió siendo el conductor de este programa, quizás la figura más visible. Son gente que está en el mundo del espectáculo, que son profesionales. Y Ricardo García es un DJ y un presentador de televisión. Eh, y entonces es interesante que este programa, con tanta carga de entretenimiento, con la utilización de tanta música en inglés, haya sido una creación precisamente de la Unidad Popular, pero hay una reacción dentro de la misma Unidad Popular a este programa, que lo considera alienante. Y por un periodo, el programa desaparece del aire. Vuelve a reaparecer porque hay una gran demanda del televidente que dice por qué han quitado este programa, era lo mejor que tenía el canal, y ante el temor de perder la batalla, por así decirlo, por la sintonía, por el rente, vuelve a instaurarse, termina cambiando de, creo que César Antonio Santis pasa a ser posteriormente el locutor, otra figura que quizás pueda el conductor del programa. Este es uno de los pocos programas cuyo formato y miembros sobrevive al golpe de Estado y se mantiene casi sin cambio, y sobrevive hasta finales de los años 70, lo que nos da una idea del tipo de programa que era. Pero lo interesante para mí es todo el debate y la dificultad que tiene un sector de la izquierda, o un sector importante de la izquierda, de entender el rol o de entender la importancia o el espacio que debiese tener un programa de este tipo en la televisión nacional. Más adelante, si quieren, y puedo extenderme si hay preguntas, bienvenidos, bienvenidas. La cuestión más propiamente política se ve obviamente en los noticieros, que pasan a estar bastante politizados, y hay muchísimas cartas a lectores y editoriales de distintos periódicos que denuncian, que reclaman esto, ya sea contra el gobierno como contra la oposición, ¿no es cierto? Tele 13, Canal 13, estando en manos de la oposición, TVN en manos del gobierno de la Unidad Popular. Hay también algunos programas de, bueno, ahí lo mezclé con pero de debate, de conversación política. La misma legislación decía que cada programa, para contribuir a la cultura política del país, debía tener semanalmente al menos un programa de debate político. Y significa que invitan a gente de distinta parte del espectro político, a entrevistados, y tienden a ser muy controversiales y muy confrontacionales. En A Tres Bandas hubo una ocasión bastante famosa en que Sergio Nofre Jarpa, si no me equivoco, puedo estar equivocado, casi termina yéndose a los puños. Sergio Nofre Jarpa, senador derechista, casi termina yéndose a los puños con Orlando Millas, parlamentario comunista. Hay mucho de eso, ¿no es cierto? Y en A Esta Hora Se Improvisa, quizás ustedes lo hayan escuchado, es donde primero se hace famoso Jaime Guzmán, como este gran debatidor joven de la derecha. Hay mucho debate sobre qué tipo de formato, sobre cómo deben participar. La Unidad Popular, los partidos de la Unidad Popular terminan restándose de A Esta Hora Se Improvisan y deciden: no vamos a enviar ningún miembro de nuestros partidos porque este es un programa que le hace el juego a la derecha.
¿Qué es lo que hace Canal 13? Termina trayendo gente de izquierda, maoístas, gente que incluso está más a la izquierda del gobierno, pero necesita tener voces representativas de esa izquierda que no está que en este caso no dejan de estar vinculados a los partidos políticos, pero sigue existiendo como espacio de debate. A Tres Bandas, que con el mismo término de tres bandas estaba remitiendo a la idea de los tercios, mal llamados tres tercios políticos chilenos, la derecha, el centro y la izquierda, también termina siendo problemático para TVN porque le da una sobrerepresentación a la oposición, ya que la oposición domina la derecha y el principal partido de centro, que es la Democracia Cristiana. Entonces este formato previo que preexiste, porque este nace a finales de los años 60, termina poniendo en desventaja al gobierno, y entonces el mismo gobierno decide cambiarlo y suprimirlo por otro programa que se pasa a llamar Cultura Política, pero que también mantiene este formato de cierto grado de debate. Voy a dejarlo hasta ahí. Si hay si hay preguntas sobre ello, me encantaría seguir desarrollando esto. También hay programas de humor, no lo voy a hacer. Esta es una imagen que precisamente habla de estos programas de debate político, en este caso de la columna en una de estas revistas de Jaime Celedón, que era precisamente el conductor de A esta hora se improvisa, y que está hablando precisamente acá, burlándose un poco de este programa de cultura política, hablándonos del lenguaje, tanto la agresividad del lenguaje como la dificultad o la mala pronunciación, ¿no es cierto? Desgraciado con una S, infeliz con S, etcétera, etcétera. Pero nos habla también de representaciones de la época sobre la dificultad de tener un sano o productivo debate de naturaleza política. Paso ahora, en los últimos 10 minutos que le voy a pedir a José Miguel que me conceda, porque nos acercamos a los 30 minutos, a estudiar la radio, a centrarme en la radio. Y si habíamos visto que existen 600.000 aparatos de televisión y 1.000.000 de periódicos en el tiraje total, estamos acá hablando de un medio muchísimo más masivo, donde hay entre 6 y 7 millones de aparatos de radio en una población de 10 millones, es decir, prácticamente todo quien quiera pasa a puede tener una radio, en parte porque se empiezan a hacer, los costos de la misma son cada vez más baratos, y hay unas transformaciones tecnológicas previas de las décadas anteriores que hacen que pasemos de estas grandes radios difíciles de mover del living de la casa a estas radios móviles, por así decirlo, que uno puede llevar en la billetera, o sea, que digo, en la cartera o en la mochila, y que pasan a ser también parte incluso de qué es ser joven en la época, la idea de estar cargando esta pequeña radio y escucharla, así como quizás hoy día muchos o muchas de ustedes utilizan su celular para escuchar música, ver videos. La radio pasa también a ser un medio personal que concede o que otorga cierta forma de habitar el mundo que lo hace muy popular. Acá tenemos una cita que no voy a leer porque es muy largo, de una de las pocas investigadoras de la radio de la época. Ella es una semióloga, le interesan los signos, pero nos está hablando de la multiplicidad de usos y de situaciones en que la radio es utilizada, en los autos, en los bolsillos. Nos habla entonces de cómo la radio pasa a transformarse en una suerte de un fondo sonoro que no exige concentración y que por ende está en todas partes, quizás incluso como hoy día la televisión tiende a operar, ¿no es cierto? Hoy día le asignaríamos esa idea de un fondo audiovisual y sonoro. Si ustedes van a los servicios públicos, va a haber una televisión encendida. En este periodo, la radio es la que parece copar esos espacios. Aparatos de radio, ¿qué radios? ¿Cuántas? La radio, a diferencia de la televisión, donde la televisión tenemos 3 grandes canales con cierta presencia nacional, aparte del canal de Valparaíso, pero tenemos un número muy limitado de canales de televisión, tenemos una gran cantidad de estaciones de radio, en parte porque son mucho más baratas, mucho más fáciles de construir, mucho más fáciles de manejar en términos de la cantidad de personal y en términos de la inversión en tecnología que requieren. Entonces, estamos hablando que en Santiago se disputan el auditor
25 estaciones de radio a lo largo del país, porque la radio es principalmente un fenómeno local, aunque las principales radios de Santiago sí tienen retrotransmisores y llegan a buena parte del territorio nacional. Lo que sí tenemos son una gran cantidad de radios locales. Y la Unidad Popular, en 1973, al momento del golpe, y estos son cálculos míos que he hecho rastreando distintas listas de radio, desde documentos notariales hasta listas publicadas en la época, y tengo una acá, esta se publicó en la misma, estos son de los boletines del Congreso parlamentario. Como el tema era político, y son dos listas distintas, una creo que es de finales del 71 y esta es de finales del 72, la otra es inicio del 71, y que nos permite un poco ver cómo la propiedad de la radio, la orientación en este caso de la radio, es un tema de tanta relevancia política que termina en las actas del Congreso. Y para mí como historiador es una de las fuentes que permite rastrear. No es la única lista, también cientistas sociales y periodistas de la época publicaron algunas listas en distintos periodos que permiten un poco entender la evolución. Tenemos, como les decía, también estudios de opinión. Esto, José conocerá las famosas encuestas de Eduardo Amuy o Amuy, disculpen mi pronunciación, que entre otras preguntas es, ¿no es cierto?, ¿qué radio usted escucha? Y lo hace en Santiago, lo hace en Valparaíso, ese tipo de preguntas, ¿no es cierto?, las encuestas en Santiago, Valparaíso, Concepción también. Y eso me permite entonces a mí también, no solo ya sabiendo la propiedad de la radio, el perfil, la orientación política, cuáles son por lo menos de la capital las radios más escuchadas. Y como pueden ver ustedes acá, la radio más importante, todas las que están en rojos son pro Unidad Popular, las que están en verde terminan vinculándose de manera más o menos formal a la oposición. La radio más escuchada de Santiago, y uno diría quizás del país, aunque su radio de transmisión no es tan extenso como pudiéramos creer, es Radio Portales, una radio que adquiere Allende a través de testaferro, con dinero cuya procedencia no tenemos del todo clara, pero nos demuestra el interés incluso del mandatario de tener una radio que exprese la voluntad del gobierno. El control, la línea editorial de la misma fue muy problemática para Allende, porque no estaba en el día a día dedicado a eso, pero la disputa dentro de la misma Unidad Popular entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, que tenían, ¿no es cierto?, disputas de qué tan rápido avanzar en el contexto de la revolución, cómo dialogar con la oposición, terminan repercutiendo en la misma radio, y y eso tenemos las memorias de el que había sido dueño de Portales, que cuenta un poquito de estos conflictos entre socialistas y comunistas al interior de la radio. La Unidad Popular tiene influencia en estas 70 radios, ¿no es cierto?, de las que les hablaba acá, principalmente, ¿no es cierto?, en Corporación, Magallanes, Portales, las más importantes porque están en Santiago, porque tienen un público un poco más amplio, Portales sobre todo, Corporación también, pero además de esa suerte de control de las radios, también ejerce presión a través de la distribución del avisaje fiscal y a través de cadenas radiales obligatorias en el contexto de estados de emergencia. Hace poco en Chile conmemoramos 50 años del famoso paro de los camioneros, o paro de los patronos, el famoso paro de octubre de 1972. Bueno, en ese contexto en que se decreta estado de emergencia, toda radio deja de transmitir su programación habitual y pasa a transmitir lo que quiere transmitir el gobierno, que es una mezcla en este caso de música con los mensajes de las distintas autoridades informando. Durante 13 días se mantuvo en este caso esta cadena obligatoria. La oposición reclamó, fue a tribunales, y el gobierno terminó al final, muy al final, terminando con esta cadena, porque en parte porque los mismos tribunales parecieran decretar que es inconstitucional, pero el gobierno termina, antes de recibir esa resolución, termina abandonando esta gran, larga cadena obligatoria de 13 días. Vuelve a utilizarlo en contextos más circunstanciales más adelante. En ese contexto, las radios de oposición muchas veces se piensan como en peligro casi de extinción. Acá tenemos una publicidad de la muy derechista Radio Agricultura, originalmente de la Sociedad Nacional de Agricultura, pero acá bajo ya el control del Partido Nacional, el partido más importante de la derecha en ese momento, que trata de comparar lo que está ocurriendo en Chile
con esta visión de la Europa socialista propiamente totalitaria, donde no hay libertad de información. Eso no ocurre en Chile, existe, ¿no es cierto? Y tiene mucha importancia Radio Agricultura, Radio Minería, Radio Cooperativa, que está vinculada a Cooperativa a la democracia cristiana en este periodo, pero nos da una idea del imaginario desde la oposición de una radio amenazada. Una de las políticas interesantes, y no voy a ir, porque en parte no fue muy efectiva, pero uno de los primeros decretos en el tema de la radio por parte del gobierno es un porcentaje mínimo, llamemos una cuota, de música de producción nacional. El porcentaje creo que es algo así como el 25%, y hay una suerte de distinción entre música de producción nacional, y también dentro de ese 25 un porcentaje tiene que ser de música propiamente folclórica. Y a eso genera un cambio, sobre todo en 1971, empieza a escucharse más música chilena, pero la mayor parte de las radios, incluyendo las radios pro gobierno, terminan incumpliendo esa disposición. En parte porque no hay ninguna autoridad que logre, por así decirlo, aplicar, transformar ese decreto en una norma aceptada por todos, y porque al escuchar más música chilena y sobre todo más música folclórica, tiende a perderse público. Sí, esto permite que mayor producción nacional, sí, que Quilapayún, Quinti Guimani, que Víctor Jara logren algo más de difusión, pero la difusión que tienen es limitada. Tenemos esta imagen de qué fue este periodo y escuchamos, ¿no es cierto?, a Víctor Jara, el derecho de nacer, que estuvo de moda en las protestas del 2019, pero la radio en esa época, incluso las radios de izquierda, suena poco. Lo que más suena en las radios, en términos musicales, es música de gusto popular, ya sea canciones románticas, baladas románticas. El músico extranjero que más suena es Tom Jones, sigue vigente, entonces lo conocerán. Suena mucha música española, Nino Bravo, Rafael, Serrat, músicos argentinos, Sandro, Leonardo Fabio, argentinos pero también italianos, ¿no es cierto? Salvatore Adamo, Nicola Di Bari, y los músicos chilenos que más suenan no son ni Víctor Jara, ni los Guasos Quincheros, ni los Quincheros, sino que es el Pollo Fuentes. José Alfredo Fuentes es el músico juvenil más popular de la época. Gloria Benavides, Gloria Simonetti, y la nueva ola, Buddy Richard, todavía suena Buddy Richard. Los Galos, un grupo que ustedes no se acuerdan, pero Los Galos, con esta suerte de rock pop suave, sonaba muchísimo más que Quilapayún, Quinti Guimani, y de todo lo que quizás uno recuerda o que imagina que eran los años 70. José, sé que llevo 70 minutos, 40 minutos. ¿Te molestaría mucho si me tomo unos 5 minutos más? Ya, pero igual, sí, igual dejemos un rato para Ok. preguntas. Dale nomás, Alfonso. 5 minutos. Termino con esto. A ver, Ricardo García, que es este disc jockey que también participa en Televisión Nacional, lo pone mejor que yo. Él dice, cuando se le pregunta, no puedo le dicen, ¿por qué no escuchamos suficiente? ¿Por qué en la televisión y en la radio no hay suficiente música de la nuestra, de la de izquierda, etcétera? No puedo darle preferencia a la canción de protesta porque mis programas tienen un objetivo distinto. Son de información general, son musicales. La canción de protesta tiene un espacio, pero no podría pretender que todo el programa estuviera dirigido a ello. Hay quienes quisieran una radio y una TV donde solo se escuchara música comprometida, ese es el lenguaje de la época. Es una tontería. La revolución no se hace ahuyentando auditores. Lo que se va, ¿no es cierto?, canciones de amor, bailables, música internacional. Pero quiero dejarlos con esta idea de una revolución que le cuesta hacerse cargo de la entretención, que crea este programa como música libre, pero que tiene cierto debate interno porque entiende que la entretención, o imagina que la entretención es alienación, enajenación, despolitización, pero que no puede abandonar del todo la entretención porque es abandonar al auditor de masas. Cerrando. Disculpe, tenía algunas imágenes, no quiero mostrar acá, y esto es lo último.
¿hasta qué punto estas radios de izquierda o radios de oposición o el canal de televisión nacional nos hablan de cámaras de eco? Yo diría que no demasiado. Esta es una visualización de lo que sería una cámara de, ¿no es cierto? Echo chambers, un término que ustedes quizás estén familiarizados porque es parte del discurso público actual sobre los medios, pensemos en Twitter, etcétera. Existen estos auditores que privilegian una radio ideológica, ya sea de derecha o de izquierda, una televisión ideológica, eso existe, pero me da la impresión que existe y es más prominente el auditor o televidente que intercambia distintos programas de televisión buscando el programa que más le gusta, lo mismo en la radio, y que puede escuchar y preferir una radio vinculada al gobierno, pero principalmente por la música, y puede preferir en cambio el canal 13, el canal de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Este auditor no tan polarizado, ¿no es cierto? Acá las cámaras de época, de cámaras de eco, me está ayudando a entender el tema tan controversial de la polarización. Y existe también un auditor, televidente, lector muy informado, que escucha todo, que lee mucho. Ese también existe, sin duda, es minoritario, pero existe. Y el más masivo, en mi opinión, es el oyente principalmente de radio, volviendo a los números anteriores, ¿no es cierto? Los sectores populares principalmente se terminan informando a través de la radio. Y por ende, ¿no es cierto?, me permite plantearlo y ponerlo en estos términos, ¿no es cierto?, la importancia entonces de las radios de la Unidad Popular, obviamente también de las radios de opinión, pero, ¿no es cierto?, tratando de discutir esta idea de unas cámaras de eco que habrían reproducido la polarización política. Voy a cerrar, y lo voy a cerrar como una suerte de hipótesis. Lo que intentó hacer la Unidad Popular, cómo reaccionó la oposición, a saber, la democracia cristiana y la derecha ante esto, fue obviamente de una manera politizada, se ven los noticieros, se ven los programas de debate, pero el televidente, el auditor, parece ser una figura menos polarizada y menos politizada que las élites políticas y culturales. En otras palabras, que la famosa polarización del sistema de partidos no pareciera condecirse con todo, del todo, con los intereses y gustos y preferencias de la sociedad chilena, que tiende aún a buscar fuentes de información diversa y que tiende aún a privilegiar el entretenimiento muchas veces en contraposición a la información y la discusión política. Lo dejo ahí. Muchas gracias, José. Disculpa por la demora. No, no, perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso. Del público hay alguna, no, no tenemos nada anotado en el chat, yo tengo un par de reacciones. Si es que alguien quiere intervenir, preguntar, hacer algo, por favor, anímese a través de la sección de preguntas y respuestas. El, bueno, Alfonso, es de perogrullo traer los resultados de tu investigación a la política contingente, ¿no? Lo vemos tanto hoy día en Chile como lo hemos visto en particular en elecciones de Estados Unidos o lo mismo Brasil, ¿no? La utilización de distintos medios de comunicación para intentar, por así decirlo, segmentar y promover quizás hoy día noticias falsas. Pero tú al final terminabas diciendo que en tu investigación encontrabas un auditor que no necesariamente reaccionaba a esta cámara de eco, es decir, no solamente se escuchaba quien hablaba como él, pero aparentemente hoy día la investigación de hoy día va por otra línea, ¿no? Entonces, te pregunto, y quizás si es que tiene alguna respuesta alternativa, ¿esto se debe a un ciudadano con un nivel de interés, de herramienta o de motivaciones distintas? ¿O a que, por ejemplo, tú presentabas la lista de las radios con etiquetas, ¿no? Que eran abiertamente oposición y gobierno, canales de televisión abiertamente oposición y gobierno, siendo que eso en Chile, por ejemplo, es algo que culturalmente no se acepta, y que por vez primera, bueno, perdón, por segunda vez, por ejemplo, la tercera, saca una OPED abiertamente entre primera y segunda vuelta diciendo que va a votar por un candidato u otro, que lo hizo también la elección pasada, pero antes de eso no se usaba, simplemente los diarios se presentaban como neutros. Situación muy distinta a la gringa, por ejemplo. En Estados Unidos los diarios son abiertamente a favor o en contra del gobierno. ¿Qué crees tú que pasa entre medio? ¿Que es un tema de etiquetas desde los medios de comunicación, que quieren presentarse como neutros, siendo que en la práctica no lo son? ¿O un bottom-up, ciudadanos más demandantes, menos demandantes, no sé?
Sí, sí. A ver, me obligas a cubrir, por así decirlo, harto periodo post-73, en el sentido de que la dictadura definitivamente cambia la posibilidad de esa diversidad, o por lo menos de esa politización de los medios. Pero yo sí creo que hay, y eso ha influido muy fuertemente, las escuelas de periodismo en particular, de un intento cada vez más marcado de entender lo noticioso como un producto factual, y darle muchísima relevancia a la noticia, y una noticia escrita respondiendo, ¿no es cierto?, a estas famosas preguntas del periodismo, con un formato, con un género, etcétera, que en general han tendido a presentar a los medios de comunicación chilenos, por mucho que sus propietarios tienen ideología, ¿no es cierto?, y la mayor parte de ellos, en el caso de Chile actual, de derecha, como una voz pública que pretende ponerse por sobre los partidos políticos. Yo creo que hay algo de la transformación propia de la cultura periodística, de la importancia de ciertos valores y ciertas comprensiones del periodismo que lo han alejado, por lo menos, de lo que fue este periodo bastante politizado del 70 al 73. En términos de el televidente, el auditor, el lector, llamemos la sociedad chilena, yo creo que sigue existiendo un fuerte interés por el entretenimiento y cierta, por así decirlo, animadversión hacia la política, o por lo menos hacia, y para mí, ¿no es cierto?, volviendo a la conversación actual de lo que pasó en Brasil, de lo que pasó incluso en Chile, ha estado pasando en las últimas elecciones, es una utilización bastante más inteligente del entretenimiento para llegar a ese público. Pensemos, ¿no es cierto?, en José Antonio Cast bailando en TikTok. Uno ve la campaña que hace José Antonio Cast en TikTok y es muy distinta al José Antonio Cast de los debates. En parte, ¿no es cierto?, porque ya tenemos estos medios que permiten muchísima mayor segmentación de lo que permitía la televisión en la época. Estamos hablando de 3 canales, ¿no es cierto?, canales todos de alguna otra manera familiares. La radio, no hablé de las radios FM, todas son radios AM, porque ¿no es cierto?, la FM, que permite a la larga la fragmentación, la idea de esta es una música rock, alternativa, reggae, aún está muy en pañales. Entonces prácticamente todas las radios tienen que escuchar una música que apele a un auditor masivo, si bien hay ciertos programas que se tienden a enfocar o en los jóvenes o en las mujeres, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy la tecnología, de lo que permite, ¿no es cierto?, Internet, estas redes, permiten llegar de una manera mucho más concreta a un público mucho más específico, y eso hace que, por un lado, comprendamos mucho mejor qué es el entretenimiento para él, y por otro lado, también, cómo podemos politizar o por lo menos instrumentalizar a ese público para con un fin político. Esa sería mi respuesta. Sí, muchas gracias. Mira, mira, con respecto a la disputa dicotomía que tú haces a la incompatibilidad entre entretenimiento y la movilización de masa, ¿no? Acá el doctor Montalva pregunta si es que conoces este sketch argentino Capusotto, el Bombita Rodríguez. Bombita, sí, sí. Eh, ¿Es realmente, o sea, existe esta incompatibilidad, lo de masa no puede ser comprometido o viceversa? Es una muy buena Veo pregunta. que lo conoces, primero que todo, que fue como comienza la Lo pregunta. conozco, es Genial. muy entretenido, tiene muchos años y sí. A ver, yo creo que llega hasta el paroxismo una idea que tenía la izquierda, o que tuvo cierto sector de la izquierda, esto es, ¿no es cierto?, muy posterior, pero de, de la dificultad o del carácter en sí alienante de entretenimiento, ¿no es cierto? Acá es lo contrario, en el sentido de que es un cantante masivo, popular, que está hablando de la revolución y vinculado, si no me equivoco, al ejército revolucionario del pueblo, es decir, a un sector muy radical de la nueva izquierda argentina. Yo lo pondría, yo creo que en sí no hay incompatibilidad. Yo diría a nivel abstracto, no hay, pero ambos conceptos, y esta es mi perspectiva de historiador, tanto entretenimiento como televisión son conceptos cuyo contenido está permeado de manera social. El entretenimiento se mira de una manera con muchísimo resquemor en la época. El mismo Ricardo García, en la izquierda lo agarran a patadas, por así decirlo, por haber hecho este programa. Pero terminó siendo el programa más relevante de TVN, y ese programa, ¿no es cierto?, la relevancia del mismo hizo que permeara
televidentes para, ¿no es cierto?, los programas que venían a continuación, que eran el noticiario, etcétera, que son programas más fácilmente políticos. Yo no me gustaría poner a nivel abstracto la idea de una contradicción entre entretenimiento y política. Yo creo que se puede pensar que se interesa, pero veo dificultades en los contemporáneos, es decir, en los sujetos de 1970 y 73, y particularmente en los vinculados a la Unidad Popular, en entender el entretenimiento de esta manera, en utilizarlo, y le oponen de manera muy dicotómica al concepto de entretenimiento que tiene, en la visión de la época, estos sesgos alienantes, el concepto de cultura, lo nacional, lo propio, lo auténtico, lo revolucionario. Y para mí, académicamente, ambos son conceptos construidos. Sí se pueden hacer programas entretenidos que tengan un mensaje político. Las mismas telenovelas que la izquierda rechaza, sobre todo los radioteatros, que son programas muy masivos que llegan a la mujer, que es un público que la izquierda en esta época le cuesta muchísimo captar, son programas que, si uno mira su estructura, tienden de alguna u otra manera a hablar del conflicto. Utilizan el amor, pero hay mucho potencial conflicto de clase. Mujer pobre que se enamora de hombre rico que abandona a su amada, y uno ve que en las teleseries hay algo de eso, pero en la izquierda, en este caso lo que yo estoy estudiando, hay cierta reticencia a utilizar, en este caso, la misma potencialidad que tiene el género para servirse del entretenimiento y de estas tropos tradicionales en ciertos géneros, e instrumentalizarlos para la revolución. Esa es mi respuesta, no sé si será satisfactoria. Sí, muy bien, Alfonso, muchas gracias. Entra la última de alguien que no quiso poner su nombre. Sí, sobre Si es que sabes la Mercurio. fecha aproximada en que Mm. se reúne Angelini Sí, sí, muy con las... temprano. Sí, pues de Eh, hecho eso está desclasificado. Eso está Sí, desclasificado. Sí. sí, yo diría que fue entre finales del 70 e inicio del 71, en que Angelini logra tener acceso a las altas esferas estadounidenses, y le toca muchísimo dinero el Mercurio, y como el Mercurio estaba prácticamente quebrado. Entonces sí, el dinero que logra ya efectivamente le permite sobrevivir a un periodo que para todo periódico y para toda radio fue muy difícil. En parte, agrego, un poco para complejizar esto, porque ante la creación de lo que se llamó el área de propiedad social, es decir, la expropiación de ciertas empresas, de las más importantes de ellas, hay muy empresario, mucho comercio que tiende a no a disminuir su cuota de publicidad porque tiene miedo, porque no sabe si la fábrica va a seguir perteneciéndole. Entonces, todos estos medios, y en particular la radio y la televisión, que dependen más o menos prácticamente un 100% de la publicidad comercial, a tener esa disminución, y por ende pasan a depender mayormente del curso del avisaje fiscal, es decir, en este caso de muchas empresas estatizadas que terminan auspiciando en los medios que tienden a favorecerlo. Pero sí, la pregunta es, muy temprano fue ese vínculo, y sí fue fundamental para la sobrevivencia del Mercurio. Ahora bien, y acá quiero recordar quién es la que hizo, o el que hizo, perdí el nombre de él o la que hizo la pregunta, disculpen, pero No, quiero no lo refrescar. sabemos, no lo sabemos. Entró como anónimo. Pero, y esta es mi forma de verlo, pero yo tendría a quitarle relevancia tanto a el financiamiento extranjero en la sobrevivencia de los medios, creo que tendemos a sobredimensionar esto, y segundo, tendería también a quitarle relevancia al Mercurio. El diario más leído de la oposición no es el Mercurio, es La Tercera, y no se parece nada a La Tercera de hoy día. La Tercera es un diario popular, de masa, que está pensado para el lector no, por así decirlo, intelectualizado, de élite, que es el Mercurio. Entonces, Perdón, nosotros... pero onda sería como Publimetro, LUN en los códigos de hoy día. Perfecto, eso sería, sí, sería Mira, perfectamente. Eso es lo que, y a la larga, el diario más leído de la izquierda es Clarín, que es un diario, ¿no es cierto?, con un lenguaje agresivo. Sí, entonces, volviendo a la pregunta sobre, en este caso, no el auditor o el telespectador, sino el lector, no tenemos que sobredimensionar la influencia de los diarios que dicen representar a la opinión pública. Tenemos que preguntarnos efectivamente cuánto alcance tenía. El Mercurio era sí. importante, sin duda era el segundo diario más leído, el tercero del país y el segundo de la oposición, y La Tercera y Clarín se disputaban al gran público lector.
Muchísimas gracias, Alfonso. Mira, iba a googlear el porcentaje de analfabetismo en Chile en los 70 para tener también más antecedentes de esto. Interesantísimo toda tu investigación. Creo que es de particular interés a quienes también se están doctorando acá, porque desde la deformación profesional tendemos a olvidarnos el registro de archivos, el ser esta caricatura del ratón de biblioteca. Yo vi en persona cómo Alfonso no solamente está en las bibliotecas de Columbia, sino que fue a los archivos nacionales en Washington, en las afueras de Washington. Entonces, un trabajo bien parsimonioso, bien como trabajo de hormiga, viéndolo desde afuera. Así que como formación de los doctorandos también algo súper importante. Agradecer mucho tu participación, tu tiempo. Con esto cerramos el ciclo de Cátedra Sociedad de Salud de este año. Nos reencontramos en marzo. Y si están interesados en acceder a más información o continuar con la discusión, no duden en contactando a nosotros o googleen a Alfonso, que hoy es el lecturer de Columbia y tiene la página web también en la universidad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Hasta luego, un Que estén bien. gusto. Chao, chao. Chau.